¿Qué es lo que mi gente de la industria? Sí, sí. El día de hoy vamos a decir de una vez por todas cuál es el grave problema del poeta. Y vamos a tocar un poquito y a desentramar en realidad cómo es el asunto de esta guerra entre el poeta y Shadow Blow, que aparentemente se resolvió, pero que en realidad no se resolvió nada. Antes de entrar en el tema, yo quiero invitarte a que te suscribas al canal. Suscríbete, activa la campana de notificaciones. Dejen tu comentario de qué lado tú estás, qué tú opinas, con cuál de los tres tú te identificas, sus opiniones. Comparte este video en todas tus redes sociales y recuerda hacer clic en me gusta. Claro que sí. Entonces miren, todos sabemos la realidad del poeta. El poeta tiene una carrera en uno de los mejores sitios, es uno de los pilares del género urbano desde el principio. Entonces el poeta hizo una firma con una gran disquera, Universal Music. Entonces luego de eso el poeta, su carrera tuvo una decadencia grandísima. Lo engavetaron. Y después de eso el poeta callejero pues trató de posicionar. Todos sabemos que el poeta firmó con Universal Music y después de esa firma prácticamente su carrera tuvo una parálisis de la que no ha salido. Cayó totalmente. Entonces después de esa parálisis el poeta no ha logrado posicionarse ni llegar al gusto popular, ha hecho muchísimos intentos, ha hecho de todo. Ha hecho locuras. Pero locura grande liga, porque no solamente está la locura que le han salido de manera natural. Está la como esto que hace hacer una entrevista. Está, sí, eso fue algo, señores, lo que dice el grande fue algo de lo que se habló mucho. Pero después de eso, en la vida del poeta han pasado cosas. Por ejemplo, han habido rumores de que su esposa y él se separaron. No sé hasta qué punto eso es cierto. O sea, que ese problema ha estado tocando inclusive su vida personal. El poeta vino con una filosofía, cuando vino desde Universal, de que no iba a grabar con letras OS, con letras... Y ya el poeta está diciendo de todo, mencionando de todo. O sea, el poeta está dispuesto a lo que sea por pegarse. Buscando su sonido y no ha podido dar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí sí es duro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de este asunto, hace una publicación el poeta y Shadow Blow le pone un comentario y esa gente se dijeron de todo. El poeta se hizo figura primero que Shadow Blow. Shadow Blow se dio a conocer, empezó a trabajar de una forma más formal, porque él tuvo firmado con una compañía, me parece que es jamaiquina, y después que él vino de esa compañía, entonces se puso a trabajar con Nipo en el Salón de la Justicia. Y ahí fue que él y el poeta como que conectaron. Entonces, el poeta ayudó mucho a la carrera de Shadow Blow, aunque yo no veo por ningún lado a Shadow Blow queriendo dársela al poeta. Y también, pero también el poeta no, como que no veo queriendo dársela a Shadow Blow. Son figuras que ellos se complementaron, porque Shadow Blow tiene un conocimiento musical muy rico, estudió música. Y muy amplio. Y yo se lo puedo decir porque yo lo conozco. Yo he ido a su casa, yo conozco a Shadow Blow personal, he ido a su casa en Los Tres Brazos, en Santo Domingo. He grabado en el estudio de él, he ido a buscar voces para colaboraciones que hemos hecho, que tal vez después yo le cuente de eso. Entonces, ¿qué tú opinas de eso, papá? No, hermano mío, yo te voy a decir la verdad a ti. Aquí en el género dominicano, en el género urbano, se da una situación, a veces, digamos que competitiva entre los mismos exponentes, pero al final, todos y cada uno de los que complementan la industria musical aquí en República Dominicana, son una familia y son uno. Pero en la baja que ha tenido el poeta, muchas veces, digamos, no sé si ustedes vieron la canción que él hizo de Rosado, que fue en la protesta, en forma de protesta por lo del país. O sea, él intentando buscar la vuelta, no ha encontrado como ese eje con lo que están en la paleta, con lo que están pegados, de tenderle la mano, ven, ¿me entiendes? No sé si eso es como por la misma hipocresía que tienen ambos de cada uno de los exponentes dominicanos, que no se ayudan full real. Coño, porque yo te voy a decir una cosa, el poeta ha hecho trabajos de pegarse, claro que y sí, no se ha pegado. Te digo. Entonces como que no vemos como ese... O sea, en ese lapso, señores, el poeta ha hecho trabajo finísimo, canciones durísimas. Buenas. Y canciones que suenan actuales, señores, la gente se le ha olvidado. Señores, el poeta empezó a sonar poquito tiempo después del lápiz. ¿Usted se le olvidó el 16 de mayo? Y mira que tiró muchas canciones buenas, ¿Ustedes pero ahora recuerdan ni suena. ¿Tú recuerdas tú eras la que está? Tú eres la que está, tú estás. Señores, eso fue un boom grandísimo. Y eso fue junto con Shadow Blow. Con Shadow Blow, que trabajaron ellos dos juntos. Ahora ellos tuvieron un chisme en las redes sociales ahora, últimamente. No sé si tú supiste eso. Pero estábamos hablando de eso.
Estamos Sí. desglosando eso. Lo que pasa es que como supuestamente el problema se resolvió, no quiero entrar mucho en detalle en el problema, pero sí en lo que queda detrás. ¿Por qué yo te digo esto? ¿Cuál es la verdadera razón de ese estancamiento del poeta? Miren, hay una realidad que viven los artistas que no se saca a la luz. La gente nada más ve los videos, los comentarios, los chismes, pero la gente no sabe lo que está pasando detrás de cámara. Que ahí es que está el detalle. ¿Por qué en un hogar trae problemas que un artista esté enfocado en su sueño? Lo primero, miren qué fácil. En la casa hay que comprar comida. Eso lo saben ustedes. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar cable, hay que pagar todo. Cuando tú estás arrollado, que tú no estás haciendo fiesta, que tú no estás cobrando publicidad, que tú no estás cobrando nada, ¿cómo se resuelve eso? Y muchas veces las mujeres no entienden eso. ¿Qué es lo que tú dices? Pero yo pienso, ¿quiénes son los que manejan, por ejemplo, los canales de venta y eso, como Spotify, a nivel de digital? Porque yo supongo que tiene que estar generando, por lo menos el canal de YouTube tiene que estar dando dinero a él. Cuando viene a ver, por eso no está pasando hambre. Pero bueno, espérate. Él publicó hace poco que debía 4 meses de casa y que el vehículo se lo quitaron. Claro que sí. Al poeta. Inclusive, ¿Ustedes lo creen? Sí. ¿Tú Inclusive- lo crees? ¿Tú le crees? ¿Tú crees eso? No. Yo sí. No, yo lo creo porque yo, Yo sí. de fuente oficial, lo que pasa es que hay vainas que uno no la puede estar diciendo al aire en los medios públicos, pero en verdad, él estaba cogiendo Uber y de todo. No es de boca. Pero te voy a decir otra cosa. Ese flow, ese problema de Shadow Blow y el poeta, cuando viene a ver Shadow Blow ayudando al poeta. Normal. Sí, porque Que Eso cuando viene a ver Shadow Blow, que está claro. Porque yo te voy a decir una cosa. Yo tuve una mala experiencia con Shadow Blow. No la voy a decir ahora, no voy a entrar en ese detalle. Pero yo creo que él no es tan malo para ser árbol, para ser leña de ese árbol caído. Porque ¿Cuándo eso hay viene que a ser ver? malo de verdad. ¿Cuándo viene a ver para que suba? Sí. Dándole sonido. Sí, porque oye, Seguro todas las dándole controversias son sonido buenas. para que él... Porque también Shadow Blow no lo va a responder a cualquiera, pero al poeta, que son gente, señores. Y yo te voy a decir una cosa aquí. La industria. Nosotros estamos contigo, poeta. Claro que Puesto para ti. Óyeme, tú te vas a pegar, sigue así. Sigue así. Sigue y persigue trabajando. tus sueños. Ahora tú tienes que sopesar, viejo, que es muy importante para ti. ¿Tú me entiendes? Porque la familia y eso no puede ser menos importante que tu proyecto. ¿Tú me entiendes? Yo no sé hasta qué punto todas esas cosas sean verdad, pero tú tienes que poner la cosa en una balanza. ¿Tú me entiendes? Yo me he visto en esa posición de que es muy importante, si la música, y te voy a decir algo, la familia y eso no tiene precio, viejo. lo primordial, lo número uno, la familia. Porque tú te has dado cuenta que la música es un momento, date cuenta. Tú en un día estaban en primer lugar y en otro día te están poniendo a coger lucha a la misma gente. Tanta gente que iba atrás de ti para grabar. Me acuerdo cuando tú hablaste de que tú no ibas a grabar con Secreto porque todavía no era el momento de Secreto. Y mira Secreto cómo está. La vida cambia. Por eso hay que ser humilde. De un árbol se sacan miles de fósforos. Y Real. nada más se necesita un fósforo para que el mundo. ¿Algo más que usted quiera agregar? Después de decirle a la gente Ya. que se suscriban. ¿Qué tú opinas del poeta? Bueno, no, eso mismo que tenía muchas canciones buenas. Sentimentales, reggaetón. Porque no igual que las canciones de ahora. Que las canciones de ahora casi todas son todas de basura. Sí. Y ustedes me excusan que escuchan Sí. todo tipo de música. Pero cuando el poeta sonaba, eran canciones con sentimientos, reggaetones que se podían escuchar. Pero él tiene mucho que no suena. ¿Tú te acuerdas de 10 mujeres? Ese fue el último hit de él. El primer track que yo escuché dominicano. Y creo que tendría que ver si primero incluso que Mesías. Te digo algo, fue uno de los primeros que yo creo que cambió su letra. Porque el poeta era, al principio, era el rap y hip hop. Era lo que cantaba agresivo. ¿Se entiende? Él hizo, Rapero, la Charlie. Y fue uno de los primeros que cambió su letra a ya lo sentimental, que se vio un chamaquito cuando vino con ese flow. pero él tuvo varios cambios, porque eso fue una etapa. Entonces, en esa etapa fue que, y después de las cosas que Shadow Blow le dijo, que cambió ese estilo de vocear a cantar, y que Shadow Blow lo ayudó a entonar, que yo no lo dudo, pero que tú me ayudes a mí, no significa que yo no te ayude a ti. ¿Tú me entiendes? O sea, es como que lo que yo hice por ti no quita lo que tú hiciste por mí. Vamos a juzgarnos por separado. Eso por un lado. Por otro lado, quiero caer en el punto de que el poeta tuvo otra etapa. Cuando el poeta se firmó con Universal, quiso limpiar la letra demasiado.
¿Me entiendes? Ya no quería de que hablar de sexo, hablar de ciertos temas que al final jugaron en su contra. Por eso es que ahora está haciendo de todo, porque él se ha dado cuenta que no puede limitarse de esa manera en la música. Porque cuando Y viene que a ver, sea parte de esa vaina, que hay un público que quiere una cosa y otro público que quiere otra. eso es así. ¿Entiendes? Debe ser un público y tú decís, bueno, nada más vamos a enfocar en hacer música limpia. Entonces, el público que le gustaba tu música sucia, tus 10 mujeres, ese público viene y se te quita. Entonces yo te voy a pedir a ti que estás viendo este video, que en los comentarios tú me pongas lo siguiente. ¿Tú estás de acuerdo en la guerra entre Poeta y Shadow Blow con Poeta o con Shadow Blow? Y con respecto a que el Poeta vuelva otra vez, ¿tú estás de acuerdo con que el Poeta vuelva o no? Y si tú estás de acuerdo con con que el Poeta vuelva, ¿por qué tú no lo apoyas? El Poeta es duro. Sí, porque nosotros también, el público también, es que a veces es parte de que un artista coja la baja. Cuando están haciendo música sucia, El público es está todo, el mundo loco. comiéndoselo. Cuando el artista viene y limpia la letra y viene con un tema bien limpio y bien bueno, entonces hacen así, se le quitan y no lo apoyan. Sí, no lo apoyan. Tienen razón. Eso es doble moral. No, Vamos a apoyar al Poeta. Ahora mismo hay dos públicos. Del 2000 para acá, todo es reggae, esos raperos, Música urbana. música Sí, urbana. urbano. Pero también hay otro público que le gustan el reggaetón, Claro que sí, que no claro. todos les gustan el rap, pero ahora mayormente lo que más se escucha son los muchachitos que Por van eso subiendo, mismo, escuchando Poeta hacía rap y mucho eso. rap cuando estaba en la Charlie Family, es lo que estamos hablando. Entonces la evolución de él ahora, música comercial, la limpia. Y ahí es que viene, eso mismo que estamos hablando, que hay públicos que apoyan. Entonces cuando cambian la cosa, mucha mala palabra, vienen y limpian al artista, entonces lo abandonan. Mira, ahora es muy raro que se escuche un bolero. Ahora es muy raro que se escuche un bolero, que eso Ya lo va. sabes. Y bueno, que hacer amor, Limpiándose así. hacer amor con un bolerito acá. Yo no me imagino de aquí a 10 años lo que van a decir la música dominicana. A suscribirse. Pero lo importante es, Ya no va a ser rap. lo importante es qué opinas. Lo importante es qué opinas tú. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario como ya Tu hablamos. opinión es la que vale. Haz clic en me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Y recuerda que lo escuchaste en la industria, así que no fuimos. Bye bye. Esta es la industria.